bienvenido a Una Página a la Vez y ahora sí, bienvenido a República Dominicana. Muchas Qué bueno tenerte aquí. Estamos en la Semana Internacional de la Poesía desde el Centro Cultural de España. Estamos conversando con Chema Paz Gao, que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo en el espacio, pero bueno, ahora el plato fuerte ya en presencia, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha sido la experiencia de estos días? Bien, muy buena, buenísima, sobre todo en los colegios, universidades, tener ese intercambio con los lectores y los oyentes, ¿no? de la poesía ha sido realmente impresionante, ¿no? Sí, Impresionante. así es, así es. ¿Por qué poesía? De todos los géneros que escribes, que sé que escribes varios, ¿por qué poesía? Bueno, la poesía es la esencialidad misma del lenguaje, es decir cosas de forma diferente. La verdad que yo, a mis alumnos de la universidad, siempre les digo que la poesía es algo ilógico, ¿no? Que las palabras en un poema cambian su significado. Una perla en el mundo real es una esfera preciosa, sin embargo lo leemos en un poema y entendemos perfectamente que está refiriendo a los dientes de una mujer, por ejemplo. Entonces, es algo como la esencialización del lenguaje para expresar cosas muy difíciles de expresar o incluso imposibles de expresar. Entonces, por eso la poesía es tan especial. Y mucha gente se resiste, dice, ¿no? Que no se acerca a la poesía porque no la entiende. ¿Qué tú le dirías? Bueno, pues hay que lanzarse. Es cierto que es el género quizá menos leído, pero hay que lanzarse y cuando uno se pone ante un poemario, pues realmente descubre cosas maravillosas, ¿no? Hoy se ha estado hablando aquí de Neruda, pues los poemas de amor de Neruda, Por supuesto. nos han enamorado a todos o los hemos usado para enamorar. Entonces, sí, la poesía le cuesta a los lectores, pero una vez que entran, se enamoran. Y también quizá es muy interesante en los festivales de poesía porque el hecho de recitar la poesía, eso es lo que engancha más que la lectura. Sí, conectar con la misma voz del autor creo que le da otra dimensión. Y el ponerle rostro también a algunas cosas. Sí, es curioso que hay festivales de poesía como este por todo el mundo. Cada vez hay más recitales, en España hay muchísimos recitales. Entonces, eso, el poeta carnalmente lo ves, lo sientes y con su voz transmite algo pues que llega, ¿no? En un mundo audiovisual, pues una lectura poética es un género audiovisual. Y hablando de audiovisual, las redes, el compartir y compartirse a través de las redes sociales, ¿cómo lo ves? Bueno, tiene como todo su cara y su cruz. Es decir, se difunde la poesía. Yo, por ejemplo, con mis alumnos en la universidad trabajo mucho un género que acerca a muchísima gente a la poesía, el videopoema. Uno busca en internet, en las redes sociales, hay miles de videopoemas, ¿no? Eso es algo que también es una forma de expresar la poesía y que llega a mucha gente que nunca a lo mejor leería un libro de poesía. Pero al mismo tiempo tiene su cruz, ¿no? Que el excesivo uso de las redes sociales puede llevarnos a abandonar la lectura, ¿no? Es decir, hoy a mí lo que me preocupa es que en los celulares, en los ordenadores, tenemos tantas alarmas que nos está entrando un mensaje y eso no nos permite centrarnos. Claro. Ese es el problema. O sea, es un buen instrumento, pero hay que usarlo bien. Hay que administrarlo. Exacto. En esa lectura, ¿quiénes son esas voces que tú sientas que son imperdibles para ti, que en términos de poesía, que no debemos dejar de leer? Bueno, hay muchos, pero actualmente, por ejemplo, yo que vengo de Galicia, hay una poeta que ha estado aquí en Santo Domingo, Yolanda Castaño. Oh, bellísima. Maravillosa, que acaba de recibir el Premio Nacional de Poesía en España, que es un premio importantísimo. Y bueno, pues Yolanda además continuamente está haciendo vídeos, está haciendo recitales por todo el mundo, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Por el contenido y por la forma. Su último libro, Materia, yo lo he definido como un libro luminoso sobre una materia oscura. Porque es una mujer declarando que se niega a la maternidad. Bueno, eso en determinadas sociedades podría haber sido un tabú, pero Yolanda ha tomado esa decisión libre de renunciar a la maternidad y lo expone
con total brillantez poética, ¿no? Y siendo un tema muy fuerte en algunas sociedades, ¿no? Claro. Que una mujer renuncia a la maternidad, aunque tiene todo el derecho. Claro. Había, justamente en el fin de semana se celebró un conversatorio y hablábamos autobiografía, escritura y poder, ¿no? Ese poder que tiene la vulnerabilidad de ponernos fuera y abrirle también la ventana a otros. ¿Cómo ves el tema de la autobiografía? ¿Cómo lo manejas? ¿Si has escrito algún texto sobre eso? Bueno, la autobiografía yo siempre digo, y te lo comentaba el otro día en tu podcast, que siempre todo lo que escribimos es autobiográfico. Todo. Yo he escrito algunas novelas que, bueno, pues trato de simular, pero estamos siempre presentes. En mi poesía, por ejemplo, Manual para enamorar princesas, ¿no? Que es un poema, bueno, pues muchas de mis historias están ahí presentes, ¿no? Una parte de ese poemario se llama Encuentros y el final se llama Desencuentros, bueno, porque hay historias amorosas que nacen, se desarrollan y mueren. Entonces, lo autobiográfico es porque es que es imposible hablar de lo que no hemos vivido, ¿no? Y la poesía también son muchos sentimientos, reacciones emocionales que expresamos, ¿no? Tengo una anécdota curiosa porque cuando yo publiqué WhatsApp, que es piropoemas para mensajes de móvil, pues tanto el prologuista, que es un gran poeta español, Luis Alberto de Cuenca, que fue el secretario de Estado de Cultura, bueno, pues ahí dice que estos mensajes yo se los envío a cierta persona muy relevante en España, ¿no? Y eso generó un cierto revuelo. Recuerdo que una revista de estas del corazón me llamó, que quería entrevistarme, bueno, porque había una mujer muy célebre en el país que se decía que el origen de esos piropoemas eran hacia ella, ¿no? Entonces esta revista del corazón me llama, que tenía mucho interés en entrevistarme, y dije yo, pero vamos a ver, ¿es por ese tema o por mi obra literaria? Y me aseguraron que no, que sí que era por mi obra literaria. Y digo, mire, llevo 20 años publicando libros, si no os han interesado hasta ahora. Lo podemos dejar así. Al final, todo intento sigue cruzando el mismo puente, la palabra. Y pareciera que hablamos un español tan distinto. Y ahora en esta Semana Internacional, 8 países presentes, escritores, todos, algunos traducidos al español. ¿Cómo sientes las diferencias de español, del uso de la palabra? Bueno, yo llevo muchos años viajando a América, me encanta el español de América, y nosotros tenemos una ventaja. Por ejemplo, el órgano que rige la lengua española es la Conferencia de Academias Española, con todas las academias latinoamericanas de la lengua, ¿no? Entonces no es como el francés tiene que ser el francés canónico de Francia, ¿no? Y no permite otras variaciones, incluso el inglés también es muy estricto. Entonces es una riqueza, y a mí me encanta el español de América y el español dominicano, o ese acento tan musical. Sí. Y es una riqueza, y hay también esos equívocos que siempre son divertidos. Sí. Pero bueno, el español dominicano es realmente muy, muy musical, Algunas cosas muy expresivo. algunas cosas requieren traducción. Sí, hay alguna pequeña cosa, pero vamos, en general es una riqueza enorme. Y bueno, que tenemos este instrumento que nos permite comunicarnos a todos. Eso es una maravilla. Te lo pregunto porque en algún momento, trabajando en algún texto, alguien decía, cuida la universalidad del texto. Y es una renuncia a la que como escritor o escritora pues nos vemos tentados a. Sí, bueno, claro, eso si uno quiere efectivamente que llegue, tiene que hacer un esfuerzo por no utilizar términos que solo sean entendibles. Pero en fin, los grandes escritores latinoamericanos, García Márquez nunca se preocupó de eso, y lo leemos. Tan campante, hemos sido todo Macondo. Rulfo escribió con mexicanismos, claro, y los leímos encantados. Entonces, tampoco hay que renunciar a sí mismo para la galería, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerte estos minutos que nos hemos tomado para conversar acerca de todo esto, ya ponernos rostro y celebrar esta Semana Internacional de la Poesía como bien se merece. Ha sido un verdadero banquete.
Muchísimas gracias a ti, Ángela, por darnos esta oportunidad.